Voy a invitarle a que tome su Biblia, por favor, el libro de Eclesiastés. ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. Bueno. Libro de Eclesiastés. Capítulo 7. ¿Cuántos trajeron agenda, cuaderno y que apuntar? Amén. Eso es muy importante, hermanos, muy importante. Que tomemos apunte de la palabra, la repasemos en casa, en nuestro tiempo devocional y sigamos estudiando. Porque los temas que se tratan en la iglesia es tan solo un abrebocas de lo que puede ser un gran tema para su vida. No es que el tema que se trate en la iglesia ya ahí quedó todo dicho y cerrado, no. Puede seguir ministrando su vida, la palabra de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Eclesiastés capítulo 7, verso 8. Voy a leerlo en el nombre del Señor Jesús. Dice así: mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Amén. Amén. Y voy a quedarme con la primera parte de ese versículo bíblico que dice: mejor es el fin del negocio que su principio. Y es el tema que quiero desarrollar el día de hoy, que lo hemos titulado Un gran final. ¿Cómo se llama el tema? Un gran final. Un gran final. Y tiene mucho que ver con este pasaje bíblico, porque el pasaje dice: mejor es el fin del negocio que su principio. Entonces, por eso el tema se llama Un gran final. Quiero que veamos ese gran final de ese negocio, veamos el camino hacia el gran final de ese negocio y veamos el principio de ese negocio. Parece que estuviéramos acá promocionando como una pirámide o algo así, ¿no? ¿Sí? ¿Te gustaría ser tu propio jefe? Gloria a Dios. Cierre sus ojos allí, incline su rostro y ore con el Señor. Dígale: Señor, ministra mi corazón en este día, porque entiendo que tu palabra es verdad. Tu palabra es espíritu, Señor, y yo necesito que tu palabra se haga vida dentro de mí. Abre mi mente, mi entendimiento, mi alma, mi corazón, para que esta palabra que hoy va a ser ministrada caiga en buena tierra y dé fruto. Señor, yo reconozco mi capacidad como siervo inútil para hablar de tus cosas santas, y te pido, Dios, que abras mi boca y la llenes de lo que es tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se llama el tema? Un gran final. El libro de Eclesiastés, el rey Salomón escribió: mejor es el fin del negocio que el principio. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que será mejor llegar hasta el final o que comenzar algo? Porque comenzando uno no sabe cómo le va a ir. Excelente. Comenzando uno no sabe cómo le va a ir, y finalizando Ya sabe, ya tiene su camino. ya sabe cómo le fue. Si se hizo la tarea o no, ahí se sabe qué fue lo que pasó. Sí, ustedes tienen toda la razón. Así es. Así es. Así es. Así es. Al final del ejercicio, al final de la meta, al final del camino, al final del negocio, entonces podemos mirar para atrás y ver todo lo que se hizo y ver que el principio quedó allá lejísimos, y vamos a ver por todas las cosas que tuvimos que pasar para llegar al final. Amén. Amén. Podemos entonces mirar atrás y ver cuánto nos esforzamos para llegar al final o cuánto no nos esforzamos. Podemos ver cuántos fracasos tuvimos y de cuántos salimos libres.
Podemos ver aquella vez cuando comenzamos que apenas era como un sueño, como una meta por allá lejísimos, como un propósito por allá casi que inalcanzable. Podemos ver que a veces fallamos, que a veces caímos, que nos levantamos, que nos desanimamos, pero ¿qué importa? Ya hemos llegado al final, ¿no? Entonces podemos mirar todo hacia atrás. Quiero que hagan memoria cuando ustedes fueron la primera vez a la escuela. ¿Quién hizo acá primero de primaria? No, yo no hice primero. Yo no hice primero. Yo era un niñito campesinito y no había escuela y mi mamá fue la que me enseñó con la cartilla cortita. Pero la hice. Sí, con mi mamá hice primero. Sí, tienes razón. Sí, y entonces Michael, mi hijo adoptivo, estaba muy nervioso para empezar este año el colegio porque era su primer año de colegio. Nervioso, ansioso, inquieto, inseguro. Como que, ay, ¿qué irá a pasar? ¿No? ¿Qué irá a pasar? Así es todo comienzo. Así es todo comienzo. Y al final, cuando ya terminamos la primaria y terminamos el bachillerato y miramos para atrás todo ese recorrido, ¿no? Todo ese camino que trazamos del inicio hasta el final. ¿Y cómo se llama la enseñanza de hoy? Un gran final. Un gran final. Hay un gran final para tu vida y hay un gran final para el mundo. Un gran y terrible final para el mundo. Vamos a mirar eso. ¿Cuánto lo quieren ver? Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando empezamos el colegio, cuando empezamos una relación amorosa, cuando empezamos un negocio, ahí sí que da miedo, ¿no? Todo inicio tiene temor. Todo inicio tiene dudas. Todo inicio trae incertidumbre. Diga conmigo otra vez. Todo inicio tiene dudas. Todo inicio tiene temor. Y todo inicio trae incertidumbre. Es verdad. Cuando conoces a una persona y te enamoras y todo es bonito, pero al final tienes que ir a un compromiso que puede representar un compromiso de por vida. Ahí sí, ay, ¿sí o no? Como dicen por ahí, nos hace así, porque da temor, genera dudas. Alcanzar ese gran final, esa gran meta con esa persona, casarse, llegar a viejitos, que el uno le dé el caldito al otro, es bonito, es lo ideal. En los negocios, empezar un negocio es bien complicado también, porque no solamente va a ser la inversión que vas a hacer, el riesgo de perder la inversión, el tiempo que puedes perder y el fracaso económico, o sea, el sustento para tu vida y tu familia. También el principio de un negocio trae dudas, trae incertidumbre, ¿no? Pero si le preguntamos al señor Arturo Calle cómo está, entonces ahora ya él está en su gran final, puede mirar hacia atrás y decirnos cómo hizo para llegar ahí y cuántos temores tenía cuando empezó. Amén. Amén. El inicio de la vida cristiana. Entonces alguien nos predicó el evangelio, alguien nos enseñó la palabra. El Señor en su inmensa misericordia y por su amor te comenzó a mostrar la palabra, te comenzó a decir allá en tu interior, en tu espíritu, en tu alma, en tu ser, que esa palabra que estaba predicando el pastor un día, que tu hermano, tu familiar te llevó, es verdad. Y que es una verdad que está por encima de todas las cosas. Y el Señor trajo la revelación de la palabra a tu vida a través del Espíritu Santo. Y tú comenzaste una vida cristiana. El inicio. ¿Cuántos teníamos temor cuando empezamos la vida cristiana? Inseguridades, dudas. Y decíamos, ¿y cuál será ese gran final? ¿Será que es cierto que hay un cielo, que hay un infierno, que hay una salvación, que hay una eternidad, que hay vida después de la muerte? ¿Será que yo podré lograr llegar hasta ese gran final? Y comenzamos a caminar nuestra vida cristiana. Amén. Amén.
algunos en el caminar, porque todavía no hemos llegado al gran final, se han apagado, ¿no? Se han debilitado y se han quedado en el camino. Escuché por ahí a alguien que estaba escuchando al pastor que decía algo así, que mejor hubiera sido no haber conocido la palabra de Dios que haberla conocido y apartarse de ella, ¿no? ¿Cuántos en la vida cristiana, cuando ya decidimos medianamente tomar el cristianismo en serio, algo nos dijo, venga, no se meta ahí porque usted no puede ir, resulta apartado? Y esa palabra sí nos causaba temor, porque mejor es no haber conocido que haber conocido y haberse apartado. Uy, no, yo mejor no le hago porque no me alcanza para ser cristiano, entonces mejor me hago a un lado. No me enseñe más, pastor. Gloria a Dios. Tememos cuando iniciamos este camino, sí, hermano. A usted le pasó y a mí también. Tememos no poder llegar al final. ¿Cierto que sí? Gloria a Dios. Un gran final. ¿Y cuál es ese gran final entonces? ¿Cuál es ese gran final? ¿Cuál creemos que es? ¿Cierto? ¿Cuál es ese gran final entonces? El gran final es las cosas que Dios ha preparado para nosotros, sus hijos, para toda la eternidad. ¿Para cuándo? Para toda la eternidad. Ese gran final es poder ver esas cosas. Ese gran final para nosotros, sus hijos, es poder entrar a la presencia de Dios, es poder entrar a esos lugares que Él ha estado preparando para nosotros, es poder participar de la salvación, es poder participar de la vida eterna, ser partícipes de ese gran final que Él ha preparado para nosotros, sus hijos. Y Él lo dijo, ¿no? Voy a ir a preparar lugar para ustedes. Si así no fuera, no se los estuviera diciendo. O sea, Él siempre decía algo y le colocaba, reafirmaba que lo que decía era cierto. Por si usted duda, le aseguro que no es así. El Señor Jesús decía, de cierto os digo, o sea, lo que le estoy diciendo es verdad, venga, créalo, escúchelo, délo por cierto, no lo dude, a lo bien que sí, de cierto os digo. Y en este pasaje dice, voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Si así no fuera, pues mentiroso no soy para estárselos diciendo. Voy a ir a preparar un lugar para ustedes porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas hay. Y voy a ir a preparar un lugar. Lo dijo en la tierra para que allí a donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Qué bonito, ¿no? ¿Eso les parece un gran final? Aleluya, es un gran final, gloria a Dios, es el mejor final. Es la vida eterna, es la salvación. Y Él dijo, voy a ir a preparar un lugar para ustedes. ¿Para quién? Para nosotros, sus hijos. No para el mundo. Juan 3:16 dice, de tal manera Él amó al mundo, pero solamente los que creen en Él podemos participar de ese plan. Para que todo aquel que en Él crea, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna es el gran final. Para que no se pierda es el gran final. Es estar en las moradas eternas con Él. Voy a ir a preparar lugar para ustedes. ¿Para quiénes? Para los redimidos, para los hijos, para los que han guardado su palabra, para los que no han negado su nombre, para los que se han limpiado en la sangre del sacrificio y para los que han perseverado. Diga perseverado. Perseverado. Sí, hermano. Porque una vez el Señor nos reveló su palabra y su verdad, y su Espíritu Santo nos abrió los ojos, entonces comenzó un camino de perseverancia en Cristo para llegar a ese gran final. Amén. Amén. Gloria a Dios. Juan capítulo 14, ¿quién me ayuda por favor? Un gran final. Juan capítulo 14, verso 1.
¿Qué dice? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón, creed también en Dios. Entonces hay muchas personas que creen en Dios. Usted sale aquí a la esquina de la calle, pregúntele a todas las personas que pasen por ahí y pregúntenles si creen en Dios. ¿Qué le van a contestar? Que sí, ¿verdad? Que sí. Dicen que sí, pero no. Y pregúnteles qué opinan acerca de Jesús. Y a ella la cosa ya no cuadra mucho, porque ya Jesús les suena a religión y a una serie de cosas como que para ellos desde el mundo no son muy chéveres. Entonces, Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese gran final solamente está diseñado y preparado para los hijos de Dios, para los que creen en su nombre, para los redimidos por su sacrificio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Un gran final es un tema que se escucha hoy en día, por estos días que estamos en guerras internacionales. Se escucha mucho acerca de hablar de el gran final. Y está cerca el final. Y va a llegar la tercera guerra mundial. Y va a llegar los ataques nucleares. Y ya esto se va a acabar. Y ya estamos cerquita del fin. Y la gente comenta cosas como cada vez las cosas están peores. Y sí supo, ¿no? Y hay comentarios de todas las clases de que pareciera ser que el sistema de cosas del mundo está llegando a su final. Pero no es un gran final. Un triste final. Un lamentable final. La gente dice frases como: ¿y esto a dónde irá a parar? ¿Sí lo han escuchado? Todo se está poniendo peor. ¿Qué vamos a hacer? Estamos en los últimos tiempos. No, mija, esto ya se acabó. Esto ya es el final. Y tienen razón. El mundo está en una situación muy difícil. Y nosotros, la iglesia, somos los primeros que estamos a punto de experimentar un gran final o un gran comienzo. El comienzo de la eternidad. Amén. Porque la iglesia de Cristo será arrebatada primero, será quitada de la tierra por el mismo Señor Jesús, y entonces se desatarán los juicios de Dios sobre la tierra, y entonces vendrá la tribulación y la gran tribulación, y van a pasar cosas muy, pero muy terribles. Amén. Amén. El mundo va a terminar mal. Y el mundo no puede terminar de otra forma, porque el mundo y el sistema de cosas del mundo, Willy, ha sido diseñado para oponerse a todo lo que se llame Dios. Incluso los grandes gobiernos y los congresos y los organismos legislativos, aquellos que hacen las leyes en los estados, están haciendo leyes en contra de Dios. Y un mundo que se levanta y se conduce en contra de Dios, ¿podrá terminar bien? No, mal. Un mal final espera este sistema de cosas del mundo. Un mundo que anda sin propósito, de acuerdo a los propósitos de su corazón, que son la maldad, las riquezas y el poder. Un propósito, hermano, escúcheme esto, por favor, guarda esto en su corazón. Un propósito que no está de acuerdo a la voluntad y a los propósitos de Dios, no es un propósito, es un despropósito. Es un despropósito. No le va a conducir a nada bueno en su vida. Solo le podrá conducir a un final terrible. Porque todas las cosas han sido creadas por Dios en esta creación. Es su creación.
Y si esta creación no honra y alaba y le da gloria a Dios, entonces va a ser, como dice el dicho, la arepa peleando con el tiesto, la creación en contra de su creador. Eso tiene que salir mal. Es una regla de dos simple, ¿no? La creación en contra de su creación, de su creador. No hay que ir a la NASA para entender esa regla tan simple. Tiene que salir mal. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, por simple lógica, creemos que el sistema de cosas del mundo va a tener un mal final porque ha ido en contra de su creador. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo hacemos para identificar? ¿Cómo nos damos cuenta de que esto va a terminar mal? Porque estamos viendo el camino. Cada cosa que sucede en la política internacional, perdónenme que lo mencione de esta forma, cada cosa que sucede en el mundo está enfocada a abonar un poquito más, a construir un poquito más ese camino de maldad y de perversión que va a llevar el sistema de cosas a que termine como va a terminar. Entonces no tenemos que viajar al futuro para ver cómo van a terminar las cosas. Con ver el camino, cómo van las cosas, ya eso me va a indicar cómo van a terminar. Amén. Amén. El camino que palpamos en carne propia hoy en día es lo que nos dice, esto definitivamente va a terminar mal. Guerras y rumores de guerras, pandemias, leyes en contra de Dios, eso no puede producir más que un final malo. Así es. Entonces el tema de moda es cómo están las cosas de mal en el mundo, y ahora cómo están de caras, entonces súmele. Pero hay un tema que casi no se menciona. Ya hablamos del final de las cosas del mundo, el gran final del hombre. Esto ya no es un tema general, ya es un tema particular, ya le compete a cada quien en su corazón, en su fuero interno. ¿Cómo va a terminar el hombre en particular? ¿Cómo va a ser también su final? ¿Qué va a pasar después de que el ciclo de su vida en la tierra termine? ¿Qué va a pasar después de que se cierren sus ojos? Ahí se abren las puertas a su destino final. ¿Cuál será su destino? ¿Condenación eterna? ¿Salvación? Es un tema que debería ser el tema más importante de cualquier conversación. La salvación del hombre. Debería ser el tema de grandes debates en los medios de comunicación. Debería ser el tema más académico mencionado en las universidades, escuelas y colegios. Pero no lo es. Es un tema tabú. En las calles, en los pasillos, en todos lugares, en los noticieros, se habla de el final de las cosas, ¿en qué va a terminar esto? Pero nadie dice en qué voy a terminar yo. ¿Qué va a pasar conmigo cuando cierre mis ojos? Todo el mundo cree que hay una eternidad y que hay vida después de esta muerte primaria. Todas las religiones lo predican. Algunos le llaman el nirvana, otros le llaman de otra forma, cielo, paraíso, etcétera, etcétera. Pero hay una convicción interna en la conciencia, en el espíritu, que nos dice que con la muerte no todo se acaba. Entonces, ¿cuál va a ser el final? ¿Cuál va a ser ese gran final para esas personas? El tema de salvación debiera ser el tema más importante, pero es el tema tabú. Y yo no he visto una señora en el bus o en el Transmilenio que se salude con la otra y diga, oye, ¿cómo estás? ¿Y tú piensas que vas a ser salva? ¿O te vas a condenar en el infierno, pecado? No, el clima, oye, ¿cómo está todo de acá? ¿Viste lo de Ucrania? No, y los niños oyen, no, sí.
No he visto la primera persona en el bus, al menos que sea alguien de adoración viva que vaya en el bus y comience a evangelizar. Pero no lo he visto. He visto en la cafetería a los compañeros de trabajo que salen al break y se sientan a almorzar, a comer, y el tema del almuerzo sea: oye, ven, y entonces tú crees que serás salvo. Eso es un tema tabú. Debería ser el tema más importante para toda persona, de toda lengua, de toda nacionalidad, raza, color, condición social, extracto, educación. El tema más importante debería ser su salvación. Pero es un tabú. Es un tabú. Está vetado ese tema en los círculos sociales, en la academia, en los medios de comunicación, etc. Hay alguien que no está interesado en que tú te intereses por tu destino eterno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Un gran final. ¿Me van siguiendo hasta ahí, verdad? Voy a ser muy rápido para no cansarlos. Aleluya. Entonces ese gran final para la tierra y ese gran final para el hombre en Cristo o sin Cristo, ya sabemos cuál es. Ya lo conocemos por la Escritura. Por la Escritura sabemos. Si bien es cierto, la Escritura no tiene impresos los nombres de todos los que van a llegar a disfrutar en ese gran final de esas hermosas maravillas de la salvación, ¿no? Aquí habrá un Juan, pero no es el Juan, es otro Juan. Si bien es cierto, no están los nombres, sí están las características. Usted puede pasearse por la Biblia y ver las características de aquellos que van a disfrutar de ese gran final. Y usted puede decir: yo como que me incluyo ahí, a ratos me desexcluyo de ahí. Amén. Amén. Sí sabemos cuál es ese gran final. La vida eterna, la salvación, lo que Dios ha preparado para sus hijos. Como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el mundo no le ha sido revelado la palabra crea en Él. Para que todo aquel que en Él crea en Él. El mundo piensa que creer en Jesús es simplemente tener la idea en la mente de que Él es el Hijo de Dios, murió en la cruz y resucitó. Pero creer en Jesús para ser salvo es mucho más que eso. Porque creer es un verbo, es una palabra que denota una acción, un cambio, una transformación, un movimiento de algo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. En español de tercero de primaria nos enseñaron que los verbos terminaban en ar, oír, y era la palabra que denotaba una acción. Hay mucha gente que cree en Jesús. ¿Tú crees en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. ¿Y cuál es su acción respecto a lo que usted cree? No, yo creo ya. Creer es una acción que lo mueve, que lo impulsa, que lo transforma. ¿Amén? Amén. No es creer ahí, como dice Santiago, como una fe muerta. O a mi manera, sí, hermano. Es cierto. Voy a invitarlo, por favor, que vayamos al libro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 al 14. Que lo tenga, dígame. Amén. ¿Del 11? Filipenses 3. 12.
Yo no lo encuentro. ¿Quién lo tiene y nos ayuda a leerlo, por favor? Amén. ¿Qué dice la escritura? Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigue, por ver si logro hacer aquello, para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo hacerlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Amén. Gracias, hermano. Amén. Así es. Sí, pastor, el 14. Ya lo leo yo. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Esta versión es muy bonita. ¿Cuánto la tienen? Es excelente la versión. Si bien es cierto, la Reina Valera es muy buena, su traducción del griego al español fue al español de España, ¿no? Vamos, tío, españolete. Sí, y esta es la traducción fiel del griego al español latino, como usted y como yo. Aquí dice así, Filipenses 3:2. ¿Qué sucede? Ya hablamos del gran final. Vamos de atrás para adelante. Y ahora vamos a ver el camino que hay que recorrer para llegar al gran final. Ya sabemos que el sistema de cosas va a llegar a un gran y terrible final. Y ya sabemos que los seres humanos en particular también particularmente llegarán a su final, a su gran final. Puede ser la condenación eterna o la salvación eterna en las moradas de Cristo. Amén. Filipenses nos muestra ese camino, o el apóstol Pablo en la carta a los Filipos dice de esta manera: no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. ¿Qué hace? Sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta. ¿Está qué? Tratando de alcanzar esa meta. Pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. El 13. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta. Él no ha llegado al gran final. ¿Está en dónde? En el camino. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta. Pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado. Diga, me olvido del pasado. Me olvido del pasado. Y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. 14 dice, sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Qué excelente pasaje, ¿verdad? Estaba Pablo en el camino. Estaba siguiendo hacia la meta, estaba olvidándose del pasado. Señor Willy. Cuando dice me olvido del pasado, sigo hacia adelante. A veces está hablando como de perdonarse, ¿no? Entre muchas cosas, Willy, perdonar. Perdonar ese daño que nos hicieron, tenemos que dejarlo en el pasado. Entre muchas cosas que también tenemos que dejar, que arrastramos de ese viejo hombre. Entonces, una de las cosas que decía Pablo era, me esfuerzo, sigo. Quiero que me ayuden por favor con Hechos capítulo 2, verso 41. Vamos a ver qué cosas hay en ese camino hacia ese gran final. Amén. Hechos capítulo 2, ¿qué dice? 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué más dice? 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. 42, gracias hermano. Y perseveraban. ¿Se acuerdan de lo que dijo Pablo? Sigo,
No lo he alcanzado todavía. Continúo, persisto, persevero, dice aquí la palabra. Busqué la palabra perseverancia en la Real Academia de la Lengua Española y en algunos diccionarios bíblicos y me encontré con lo siguiente. Dice perseverancia, firmeza. Hay otro dicho que dice que el que persevera alcanza. El que persevera alcanza. Me resumió toda la prédica, hermano. No, así no podemos. Perseverancia, firmeza. 1. Constancia en la manera de ser y de obrar. Constancia en la manera de ser y de obrar. Firmeza, el que esté firme, mire que no caiga. El inconstante, no, aquí dice es constancia en la manera de ser y de obrar. Otro concepto, seguir, como decía Pablo, sigo. Uno de los elementos de la perseverancia es seguir. Otro concepto de perseverancia, mantenerse en seguir. Porque hay quienes siguen a Cristo por poco tiempo, pero el concepto pleno de seguir es mantenerse en seguir. ¿Hasta cuándo debe mantenerse en seguir? Hasta el final, porque el que persevera hasta el final. Otro dice continuar. Otro dice durar en lo que has comenzado. Este está genial. Durar en lo que has comenzado es perseverancia. Es la perseverancia que tú y yo debemos tener en el camino del Señor. Eso era lo que hacía Pablo. Eso fue lo que Pablo dejó en la carta a Filipenses, lo que el Señor nos ministra hoy en día. Constancia, firmeza, seguir, mantenerse en seguir, continuar, durar en lo que has comenzado. Pero acá hay una cosa curiosa, que en perseverancia y seguir y continuar y todo esto, no coloca aquellos aspectos que a veces impiden que sigamos. O sea, no dice, persevere si me va bien. Entonces, si me va mal, no persevero. No, dice persevere, siga, continúe, manténgase con firmeza. ¿Sí? No dice si soy feliz o no. No dice si me caigo o no me caigo. No dice si me gustó o no me gustó. Dice, manténgase firme y persevere y siga en lo que ha comenzado. Pásele lo que le pase. Porque la palabra dice, y serán aborrecidos por todos a causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el final, este será salvo. El que persevere hasta el final, este será salvo. Ese gran final es la salvación que Dios ha preparado para ti y para mí, pero se requiere recorrer el camino con perseverancia. Gloria a Dios. El que persevere ¿en qué? Sí. ¿Y en qué debemos perseverar entonces? La obediencia. Hechos capítulo 2, estamos ahí en el 42. Primera cosa en la que debemos de perseverar. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Primero, perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿De cuáles apóstoles? De los apóstoles de allí de la Cali con... ¿No? De los apóstoles de la 68 con... Tampoco. De los apóstoles de la 30 allá... ¿No? De los apóstoles de la prosperidad. ¿Debemos perseverar en esa doctrina? ¿No? ¿En la doctrina de los bautistas? No.
En la doctrina de... ¿Cuál otro? Ayúdenme, ustedes saben harto. En la doctrina de los mormones, perseveramos en esa. La doctrina de Ellen G. White, adventistas. La doctrina de los papas. La doctrina de Martín Lutero, de John Wesley, de Jacobo Arminio, de Juan Calvino. No. ¿En cuál doctrina debemos perseverar? En la de los apóstoles. Esa es el fundamento. Aquí está el fundamento de los apóstoles. Pero hoy en día nos pasa como le pasaba a estos cristianos primitivos de los hechos, ¿no? Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, ¿sí? Yo soy de John Wesley, yo soy de Martín Lutero, yo soy de lo que me gusta a mí, Charles Spurgeon, no, yo soy de Chuy, yo soy de no sé quién. En esa doctrina debemos perseverar. No, la Biblia dice que quienes así se inclinan hacia dogmas, hacia doctrinas de los hombres, hacia postulados humanos, son inmaduros. Debemos perseverar en esta doctrina de los apóstoles. Es en esa, es inmadurez espiritual. Yo soy de John MacArthur, yo soy de John Piper. Bueno, y muchos más. Y muchos más. Inmadurez espiritual. No estoy diciendo que esté mal que simpaticemos con una postura teológica de un siervo de Dios. No está mal. Simpatizamos con las posturas teológicas de siervos de Dios que hay en la Escritura, y es nuestro fundamento apostólico. Y después de eso, en la Reforma y hoy en día, hay muchos siervos de Dios que han adoptado posturas teológicas. Usted puede simpatizar con ellas, estar de acuerdo con ellas, yo también, estar en desacuerdo con otras. Lo que no podemos hacer de eso es un activismo, como los activistas políticos, como los activistas del feminismo, como los activistas de la liberación, porque cuando nos volvemos activistas, entonces nos vamos al extremo, ¿no? Y hay cristianos de sana doctrina, sí, que se han vuelto activistas de la doctrina o del postulado teológico de un ser humano. Y criticamos a los que siguen a los mormones porque van bajo el postulado del señor mormón, y criticamos a los que siguen a los postulados de Ellen G. White porque están detrás de los postulados de un humano, y les decimos: arrepiéntanse, lean la Biblia. Y los que ya nos hemos arrepentido y leemos la Biblia, estamos más cerca de postulados humanos que de la doctrina de los apóstoles. Esos activistas de la primera línea de la sana doctrina son los que se ponen su capucha, se ponen sus piedras y tiran piedra. ¿A quiénes le tiran piedra? A los activistas de la otra línea, del otro postulado. Los calvinistas, activistas de Juan Calvino, le tiran piedra a los de Arminio. Y los bautistas le tiran piedra a los de John Wesley, a los wesleyanos. Y los protestantes a los católicos, y los católicos a los protestantes. Y los pentecostales a los otros. No está mal que tengamos una posición, una simpatía por ciertas teologías que hombres han postulado y han hecho análisis de las Escrituras. Lo que sí nos lleva al error es caer en el activismo. Caigamos en el activismo de la doctrina de los apóstoles. Amén. Amén. Los que no leen la Biblia caen en el activismo, y los que leen la Biblia caen en la ignorancia de explicar lo inexplicable. Esperemos un poco más, oremos un poco más, leamos un poco más, santifiquémonos un poco más. Eso nos va a traer crecimiento, nos va a traer perseverancia y nos va a traer
madurez. Dios nos dejó muchísimas cosas en las Escrituras, pero no todas nos han sido reveladas. Y si eres parte activa de un postulado teológico y eres de los que le tira piedra a los del otro postulado, espera un poquito más, crece un poquito más, madura un poquito más. No trates todavía de explicar lo inexplicable, porque quizá Dios todavía no te ha querido revelar. Amén. Amén. ¿Duro o pasito? Vamos bien, gloria a Dios. Segunda cosa en la que debemos perseverar. Hechos, capítulo 13, verso 45. 13, sí, sí. 13:45. Amén. Vamos, espérate que estoy como 43, perdón. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Que perseverasen en qué? La gracia de Dios. En la gracia de Dios. Hay que perseverar en la gracia de Dios. El pastor allá nos ha enseñado insistentemente acerca de la gracia. La gracia es el amor, el seguir al Señor por amor y no por temor, por terrorismo espiritual. Nos ha enseñado es seguirle por amor, porque Él nos amó primero. El amar a nuestro prójimo, el ayudar al necesitado por amor, el ser recíprocos con nuestros semejantes, porque Él nos amó y nos dio de su gracia, nos dio ese regalo inmerecido, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida, vida, vida. Él trajo su palabra, trajo su espíritu. Él se acercó primero a nosotros, no nosotros a Él. La Escritura dice: no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Y si tú y yo estamos aquí es porque el Señor nos amó, nos abrió los ojos y nos dio vida. Esa es la gracia. Debemos perseverar en esa gracia. Amén. Amén. Él es el que hace todas las cosas. Dios es el que llama. Dios es el que toca la puerta. Dios es el que convence de pecado. Él es el que redarguye. Él es el que limpia. Él es el que perdona. Él es el que restaura. Dios es el que salva por su gracia mediante la fe en su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Esa es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Ahora, que tú tengas una responsabilidad en perseverar en ese camino y en ese llamamiento, es tu responsabilidad. Eso no le quita soberanía a Dios. Es parte de la soberanía de Dios. Tú y yo tenemos un compromiso de ser recíprocos con esa gracia, de ser recíprocos con la doctrina de los apóstoles y de perseverar en ese camino. Amén. Amén. Si tú te estás preguntando, o quien me esté viendo se vaya a preguntar, ¿en dónde termina la soberanía de Dios y en dónde comienza la responsabilidad del hombre? Crezcamos un poquito más y que Dios nos revele esa línea delgada y no tratemos de explicarlo por ahora. Amén. Amén. Que tú tengas una responsabilidad en perseverar en ese camino no le quita soberanía de Dios. Es también parte de su soberanía. Gloria al Señor. Ayúdenme un segundito con 1 Corintios 12. No me quiero salir del tema, pero quiero cerrar este punto con 1 Corintios 12, 16. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Amén. Y si dijere la oreja, ¿por qué soy ojo y no soy el del cuerpo? Por eso no será el del cuerpo. ¿Más? Siga, por favor. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído?
Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas la obra de Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Gracias, hermano. Quiero cerrar ese segundo punto con este pasaje bíblico para que usted entienda un poco la soberanía de Dios en repartir de esta manera. Primera de Corintios 12:14 dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino ¿cuántos? Muchos. ¿Solamente el cuerpo de Cristo es adoración viva? Muchos. Gloria a Dios por adoración viva y que Dios nos ha hecho miembros de su cuerpo a través de este ministerio. Siéntase feliz de eso, de que esta congregación es parte del cuerpo de Cristo, porque Él en su soberanía así lo quiso. El 15 dice, si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Impresionante. Entonces, adoración viva es la oreja, y la iglesia que queda en la esquina por allí no es la oreja, es el ojo del cuerpo de Cristo. Pero como no es ojo, me cae mal. Digo, porque no es oreja, me cae mal. No, los de allá tienen que ser iguales que nosotros. Nosotros somos oreja, allá también tienen que tener la tendencia de oreja. No, allá son ojo. En la soberanía de Dios les dio un lugar en su cuerpo, pero en una posición de ojo. Entonces esos no son de Cristo, porque no son oreja como nosotros. Es a respetar la soberanía de Dios con los calvinistas, con los bautistas, con los de sana doctrina, con los arminianos, con los wesleyanos, con los X, con los Y, con los Z, que Dios en su soberanía ha puesto en su cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Gloria a Dios. Tenemos que respetar la soberanía de Dios, respetando a nuestros hermanos y amando a nuestros hermanos. El pastor nos contaba algo, que se reunió con unas personas de otros países y algunos tenían otras posturas teológicas y todos hablaban en amor, se reían en amor, compartían en amor y se notaba que eran todos parte de un mismo cuerpo. Así los unos pensaran de una forma, tuvieron una postura teológica y los otros otra. Amén. Amén. Con esto cierro aquí. Hechos, tercera cosa en la que debemos perseverar. Hechos capítulo 1, verso 14. ¿Quién me ayuda? Amén. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Excelente. Todos, ¿uno qué? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Gracias, hermana. Qué bonita palabra. Todos estos perseveraban. ¿Qué hacían? Perseveraban. Unánimes, ¿haciendo qué? Oración. Oración. La tercera cosa en la que tú y yo debemos perseverar, ser insistentes, seguir, continuar, ser firmes, no dejar de hacer hasta que llegue ese gran final, es perseverar ¿en qué? En la oración. En la oración. La oración es el oxígeno del creyente. Es el bálsamo. Es el mejor lugar que tú y yo como persona en esta tierra corrupta podemos tener. Es ir a la presencia del Señor. Es ir a la comunión, a la intimidad con tu Hacedor.
Cristiano que no ora es cristiano que se apaga. Se lo repito. Cristiano que no ora es cristiano que se apaga, que se enfría. Así oiga la iglesia, así ponga alabanzas en el baño cuando se ducha, así escucha al pastor Adrián y sus fuertes exhortaciones confrontantes por YouTube. Él sabe que se lo digo con cariño, es un hombre confrontante, es un hombre de Dios. Tenemos que respetar y honrar. Pero si no oras, hermanito y hermana, te vas a apagar, te vas a enfriar. Ya el pecado no te va a saber a feo. Ya ni arrepentimiento podrás recibir de parte del Espíritu Santo. Y si insistes en no orar, estás insistiendo en no perseverar. Y te vas a endurecer. Y ya puedes mentir con facilidad. Ni cuentas te das que te volviste un mentiroso. Te gustan los chistes de doble sentido y participas en cosas indeseables y ni cuenta te das. Te apagaste porque dejaste de orar. Perseverar en la oración. Cuarto punto en lo que debemos perseverar en este camino antes de llegar a ese gran y maravilloso final. Santiago capítulo 1 verso 22. ¿Quién me ayuda? Santiago capítulo 2 verso 20, capítulo 1 verso 22. ¿Qué dice? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Amén. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. La tercera cosa que tú y yo debemos perseverar en este camino, la cuarta, antes de llegar al gran final que el Señor ha preparado para sus hijos, es perseverar en la palabra. Pero no solamente leerla, sino que dice el pasaje bíblico, ser hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Me reuní con la hermana Sandra antenoche en su casa y hablábamos de estos temas, ¿no, hermano? De pasar de qué al cómo. Sí, perseverar es bonito, gloria a Dios, y seremos salvos un día. Sí, pero ¿cómo perseveramos? ¿En qué perseveramos? ¿Cómo se come? Entréguemelo desmenuzadito, porque es que Mateo 28 dice: id por todo el mundo y haced discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles que guarden todas las cosas. Ahí no dice díganles que obedezcan, no, enséñenles a obedecer. Si ya somos discípulos, ya nos bautizamos y sabemos que debemos obedecer, pero no hemos podido entonces, vamos a obedecer. ¿Cómo lo hago? Perseverar es insistir y tal, sí, pero ¿en qué persisto? Bueno, persista en la doctrina de los apóstoles, sin conocer cuáles son los cimientos del evangelio, del cristianismo. Persista en la gracia, en entender que Dios le amó primero y su misericordia se extendió a su vida. Persista en la oración. No, es gratis. Ya Jesús pagó el precio para que usted se acerque al Padre. Y persista en la palabra. Pero usted, ¿qué va a obedecer si no la conoce? Persista en la palabra, en el estudio de la palabra y en ponerla por obra. Este es el cuarto punto. El Salmo 119:97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Pero ¿cómo vas a meditar todo el día la palabra si en la mañana no sacaste un tiempo para ir a la palabra? ¿En qué vas a meditar? En las deudas, en el país, en los servicios públicos, en el trancón. ¿No? ¿Qué más dice? Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él.
Un cristiano que está apartado de la palabra, de las escrituras, es un cristiano apagado, tibio, casi muerto, cuasi muerto. Y mejor le hubiera sido que No conocerle. no haberle conocido, que después de conocerle, apartarse, entibiarse, ser como el marranito que vuelve a su lodo. Quinta cosa y última, y con esta me despido, en la que debemos de perseverar en este camino que nos va a conducir al gran final que el Señor Dios Todopoderoso ha preparado para sus hijos. Quinta, Salmo 33:1. ¿Quién me ayuda? Amén. ¿Qué dice, hermano? Dice: alegraos, oh justo, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Perdóneme, Salmo 133. Adelántese 100 salmitos más. Descansé por 100. Sí, pa'l chance. 133. Señor, reprenda al diablo. Mira, Salmo 133:1. ¿Qué dice? Duro, Mirad, con voz de trompeta, de arcángel. mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la armonía. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en chismería, en armonía. En Chimerío Santo, en armonía. Si tiene algo malo que decir de su hermano, muérdase la lengua y acuérdese del Salmo 133, verso 1. Es bueno y es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. La quinta cosa en la que usted debe perseverar es en la comunión con los hermanos. Y aquí tengo que resaltar el trabajo del pastor con la hermana Lorena que está presente y el hermano Brian. Me comuniqué que día en la mañana temprano con el pastor Jaime y me dijo: el pastor va a venir a visitarme hoy. Yo, ay hermano, qué chévere. Yo me imaginé que irían por allá en la tarde, entonces le colgué al pastor Jaime y llamé al pastor Adrián a decirle: venga, lléveme que yo quiero ir también a visitar, porque es bonito compartir con los hermanos. Cuán delicioso es compartir con los hermanos. Y ya nada, me apena llamar al pastor tan temprano, no te lo despierto. Me apena decirle que yo ya sé que él va a ir sin mí, pero que me lleve. En la tarde yo salgo del trabajo y voy con él a visitar y a compartir con los hermanos. Llamé al pastor y me dice: mire, ¿con quién voy? Iba con la hermana Lorena y con el hermano Brian. Yo, ¿ya van? No, ya llegamos al portal de Suba, ya nos vamos a bajar. Me llevaron al trote. Qué diligentes, ¿no? ¿A qué hora se tuvieron que levantar, hermano, para ir a darse en ese viaje? llegamos pues yo me encontré con ellos a las 8 ahí en la estación de Venecia. Y además no se van a despertar, no lo llaman. De Cachuca. Ya estaban en la estación de Suba yendo a visitar a un hermano y ese día compartieron ustedes con todo el día con los. ¡Qué delicia! ¡Qué delicioso! Usted y yo debemos perseverar en compartir con los hermanos porque eso trae edificación. Y bueno, pues en mi caso yo le dije a mi jefe: yo no voy a ir a trabajar con tal de ir a compartir con los hermanos. O sea, dejé de ganar un día de trabajo, pero gané un día con mis hermanos. Amén. Qué hermoso. Aleluya. Es la quinta cosa en la que usted y yo debemos perseverar. Sí, nosotros tenemos amigos, conocidos. Yo tengo muchos amigos que no son cristianos, muchas amigas, y uno a veces ve que ellos quieren compartir tiempo, que te invito aquí, que te invito allá, pero uno siempre va a preferir compartir tiempo con los hermanos. Compartir tiempo con los hermanos, estar allí, estar allá con el pastor, con un hermano. Señor, ¿no?
quiere compartir tiempo conmigo, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hechos, yo lo leo, no lo lea. Es el primer versículo que leímos. Hechos capítulo 2, verso 42. Dice así, con esta terminamos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gloria al Señor. Perseverar, ahí está todo. Perseverar en ese camino hasta llegar a ese gran final. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Él es bueno. Él es el camino. Él es la verdad y es la vida. Y ha preparado lugares hermosos para nosotros. Pero tenemos también que ser recíprocos y responsables con ese llamamiento, siendo perseverantes en la doctrina, perseverantes en la gracia, perseverantes en la oración, perseverantes en la palabra y perseverantes en compartir con nuestros hermanos. Ahora usted dirá, pero no puedo, me siento apagado, me siento golpeado, me siento herido, lastimado, desquebrajado. Siento que tengo por allá una chispita, pero no se me enciende todavía del todo. Yo veo esos evangélicos todos animosos, gloria a Dios, aleluya, y parece que estuvieran todo el tiempo contento. Pero yo no, mi llamita es más chiquita. Es más, siento que si no persevero, en cualquier momento se apaga la chispa y no podré llegar al final. No podré seguir. ¿Cuántos se han sentido así? La palabra de Dios dice en el libro de Isaías y en el libro de Mateo que una de las misiones del Señor Jesús, présteme atención, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Le explico, la caña cascada es esa varita, ese bambú que nace a la orilla del río Jordán, que los judíos tomaban para hacer instrumentos, para hacer flautas, pero eran tan frágiles que a veces se rompían. Cuando las iban a rajar o las iban a hacer los huequitos, se rompían. Y como había muchas a la orilla del río, entonces la que medio se rompía, la terminaban de quebrar, la escuchaban y la botaban y cogían otra. ¿Cuántos cristianos a veces somos como esa caña cascada, frágil, rota, lastimada? Y ese dolor en su corazón, esa falta de perdón, esas heridas, no la dejan perseverar en el camino del Señor. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. El pábilo que humea es, ¿cuántos en el campo alumbraban con mechones? Yo los conozco. Una lámpara de gasolina, de petróleo, de ACPM, de alcohol, y la mecha era un cordón, ¿no? Ese es el pábilo. Y cuando ese pábilo, ese cordón ya está carbonizado y le queda una llamita chiquitica, está a punto de apagarse, comienza a botar un chorrito de humo. Y a veces la vida de muchos cristianos y hermanos es así. Conocieron el Evangelio, saben que Cristo es verdad, saben que hay un gran final de salvación maravilloso y eterno, saben que Jesús murió en la cruz, saben que deben caminar y esforzarse y perseverar, pero no pueden. Son como ese pábilo que humea. Ya voy a terminar. Son como ese pábilo que humea. La palabra de Dios dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Si tú eres esa caña cascada, si eres ese pábilo que humea, el Señor Jesús dice en su palabra que te va a restaurar. No quebrará la caña cascada,
No dejará que esa chispita que hay allí se apague. Él viene para avivar el fuego. Él viene para restaurarte y para hacer que perseveres en la oración, que perseveres en la palabra, que perseveres en la comunión con los hermanos, que perseveres en entender y poner por obra, que perseveres en la doctrina de los apóstoles. Él no apagará el pábilo que humea. Él soplará sobre ese pábilo y se encenderá tu corazón por el poder del Espíritu Santo y por la gracia y por su amor. ¿Cuántos quieren perseverar? Quiero ver su mano. Porque hay un gran final. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Al final del negocio de su vida, cuando usted llegue al final y haya perseverado en este camino, ahí usted mirará para atrás y verás allá cuando comenzaste en adoración viva, y verás allá a esa persona que te predicó el evangelio, y verás todo el recorrido que tuviste en tu vida esforzándote para seguir al Señor. Y dirás una cosa: valió la pena. Vale la pena, hermano. Cierre sus ojos, por favor. Te alabamos, Señor Jesús. Te exaltamos con todo nuestro corazón. Tome allí el espacio para orar y clamar al Señor. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Porque tú has venido de lo alto, Señor Jesús, a la tierra para traer vida. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y tú nos amaste primero, y has abierto nuestros ojos, Señor Jesús. Has corrido la cortina para que veamos detrás del escenario la verdad que se esconde, la verdad que esconde el mundo, pero tú nos las has mostrado. Has abierto nuestros ojos que andaban en tinieblas y nos has mostrado la luz. Y tú has dicho: yo soy el camino, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, nadie viene a ese gran final si no es por mí. Oh, yo te pido, Señor Jesucristo, que me ayudes a mí y que ayudes a mis hermanos a perseverar, porque no lo hemos alcanzado aún, a perseverar en la doctrina, a bendecir a nuestros hermanos que tengan posiciones teológicas distintas, a respetarlos, no a condenarlos, a amarlos. Que me ayudes a perseverar en la oración, en la palabra, en la comunión con mis hermanos y a crecer en la gracia. Oh Señor, yo creo en ese gran final. Yo creo que tú has preparado todo para mí. Has preparado una mesa y un gran banquete y unas bodas. Y el día que llegue allí, miraré hacia atrás y diré: oh, valió la pena. Oh, valió la pena seguir. Valió la pena caer y levantarme. Valió la pena continuar. Valió la pena perdonar, resistir. Valió la pena callarme. Valió la pena morir. Valió la pena aguantar. Porque vale la pena todo lo que viene de ti, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Alabamos tu nombre, Señor. Vamos a perseverar. Vamos a perseverar. Vamos a insistir una y otra vez
y no nos vamos a rendir en el camino, porque queremos ver ese gran final que has preparado para mí. Te alabamos, Señor Jesucristo. Te alabamos, Padre de todas las luces. Gracias por adoración viva. Gracias por mis hermanos, Señor. Guárdales. Guárdales en toda hora, en todo momento. Anímales, Espíritu Santo. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre soberano, en el nombre sublime, poderoso, entregamos esta palabra, Señor, en el corazón de tus hijos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dale un aplauso al Señor Jesús.